Cinemática del cuerpo rígido. Bueno, empezamos, jóvenes, porque resulta que para nuestra mala suerte, el jueves fue Corpus Christi y el martes también es feriado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a avanzar, ¿ya? Pasen un aviso más por Telegram para que ya estén avisados de que estamos empezando, porque hay muy poca gente. Yo les agradezco la colaboración. Los que están interesados que se sumen de una vez. Ingeniero, disculpe, sus apuntes los subió a Classroom de No, cinemática. esto está en el librito antiguo. Busquen Ya. Cinemática del cuerpo rígido en el librito antiguo, ¿de acuerdo? Sí, gracias. ¿Ya ubicaron? Sí, ingeniero, ya lo ubiqué yo. Bueno, yo creo que empezamos, jóvenes, porque si no, no nos va a dar. ¿Se ve la pizarra? Bueno, vamos a avanzar ahora los dos últimos temas, y si nos da tiempo vamos a dar introducción a la mecánica analítica, pero no, eso es un tema que puede darse o no. Pero los dos últimos temas son muy importantes por sus aplicaciones prácticas. Cinemática del cuerpo rígido y dinámica del cuerpo rígido. Bien, es decir, vamos a dejar de considerar ahora una partícula o un sistema de partículas para pasar a considerar un cuerpo rígido. Es una máquina, por ejemplo, una movilidad de una máquina, la parte de una máquina, un ventilador, ¿no? El movimiento del pistón de un motor, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, los principios fundamentales ya los conocen. Son conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la energía y conservación del momento angular. Y los hemos desarrollado en detalle para una partícula y para un sistema de partículas. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a desarrollar los principios de conservación de la cantidad de movimiento, de la energía y del momento angular, pero para un cuerpo rígido. ¿Se entiende? Ahora, como es un tema importante desde el punto de vista práctico, esto lo vamos a dividir en dos capítulos. Cinemática del cuerpo rígido, o sea, solamente el movimiento sin considerar la causa que produce ese movimiento, y dinámica del cuerpo rígido. ¿Se entendió cómo está planteado esto? Sí. Bien, sigamos adelante. Ahora, como de costumbre, jóvenes, siempre todo el movimiento está referido a un sistema inercial de referencia, con un observador inercial. Y siempre, para poder orientar el espacio, se tiene una base vectorial, IJK, que nos permite expresar cualquier vector como una combinación lineal de estos vectores fundamentales. Y esto será X y Z. Bien, bueno, y un cuerpo rígido que se mueve en el espacio, lo vamos a dibujar así, ¿no? Tendrá su centro de masa. Eso ya ustedes saben cómo determinar el centro de masa. Y en el centro de masa, esto es muy importante, en el centro de masa vamos a ubicar el sistema de referencia móvil. X', Y',
Z', y por supuesto tendremos una base vectorial I', J' y K', que me permite expresar los vectores en el sistema móvil. Y el observador O', es decir, nosotros, el observador que está en movimiento, O', va a coincide con el centro de masa. Y ustedes ya saben por qué se elige el centro de masa como origen del sistema de referencia móvil. ¿Por qué? Porque hay varios términos en las ecuaciones que se anulan. Entonces es conveniente desde el punto de vista matemático y de la simplificación de las ecuaciones. Bien, ahora, no se olviden que un cuerpo rígido no es otra cosa que un sistema de partículas, o sea, es un caso particular de un sistema de partículas. Entonces tenemos un sistema de partículas, eso es un cuerpo rígido, es un sistema de partículas. ¿Pero cuántas partículas? Infinitas partículas. Es un medio continuo y se tendrán infinitas partículas, ¿no? Ya no son partículas contables, sino que son incontables, infinitas partículas. Pero además, como ustedes ya saben, ¿cumple con qué? Cumple con una condición. ¿Qué condición? La condición cinemática de rigidez. Es decir, que si aquí tengo la partícula I y aquí tengo la partícula J, la distancia entre D y J, la distancia entre las partículas I y J, es una constante para todo tiempo. Es la condición cinemática de rigidez. Bien, es la condición cinemática de rigidez. Bien, es la condición que, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que el cuerpo es indeformable. En la práctica, jóvenes, como ya explicamos más de una vez, los cuerpos se deforman. Pero en muchos casos, en la mayoría de las aplicaciones prácticas, esa deformación es despreciable, es tan pequeñita que uno puede, en principio, despreciarla, ¿no? Entonces, en el análisis del movimiento general, cuando uno habla de cuerpo rígido, lo que está diciendo es que está asumiendo que el cuerpo es indeformable, es rígido, no se deforma. Bien, y por tanto, o en otras palabras, sus deformaciones son tan pequeñas que uno las está despreciando, no las considera. Entonces, tanto en la cinemática como en la dinámica del cuerpo rígido, vamos a asumir que son infinitas partículas, es decir, valen las ecuaciones de un sistema de partículas que ya están deducidas, ¿no? Para infinitas partículas, es un medio continuo, pero cumplen una condición muy importante que se llama la condición cinemática de rigidez. Es decir, que la distancia entre puntos es una constante siempre, para todo tiempo. Eso significa que el cuerpo se asume que es indeformable, es decir, las deformaciones que experimenta por las fuerzas y momentos que actúan y en su movimiento son tan pequeñas que uno las desprecia. ¿Se entendió? Sí. ¿Todos lo entendieron? Bien. Ahora, el movimiento de un cuerpo rígido, jóvenes, podemos hacer el movimiento general, por ejemplo, como se hizo con una partícula, pero es conveniente estudiar los casos particulares que los tienen ahí en el apunte caracterizados. Entonces, a ver, ¿cuáles son los movimientos que puede presentar un cuerpo rígido? Cinemática del cuerpo rígido. Los casos particulares son una traslación. O sea, el cuerpo solo se traslada. Solo se traslada, sin rotar. Ese es un caso particular. El cuerpo rígido, como segundo caso, tenemos la rotación alrededor de un eje fijo. Este es un caso muy importante por las aplicaciones prácticas. Rotación alrededor de un eje fijo. Fíjense que hay infinidad de máquinas que rotan alrededor de un eje fijo. Por ejemplo, un ventilador, por ejemplo, una bomba, una turbina hidráulica, una turbina de vapor, una turbina eólica, por ejemplo, una moladora, por ejemplo, una fresa, por ejemplo. A ver, gente, el ventilador de un motor. ¿Han visto la cantidad de ejemplos que mencioné? Son máquinas que rotan alrededor de un eje fijo.
O sea que este caso particular es de gran aplicación práctica. Entonces no puede ser que no conozcan esto al dedillo. Bien. Bueno, tercer caso. Movimiento rígido plano. Es decir, se estudia el movimiento rígido plano. Es decir, todos los movimientos que pueden ser reducidos al caso bidimensional bajo la condición de rigidez. El cuarto caso particular es rotación con un punto fijo. Rotación con un punto fijo. Y el último caso es el general, es decir, un cuerpo que se mueve en el espacio movimiento rígido general. Por ejemplo, un avión que se está moviendo, que está volando, que rota y se mueve, ese es un movimiento rígido general. Por ejemplo, una nave espacial, por ejemplo, un cohete, ¿de acuerdo? Esos son típicos ejemplos de rotación de un movimiento rígido general. Un típico ejemplo de rotación alrededor de un eje fijo, máquinas que rotan. Típico ejemplo de movimiento rígido plano, cilindros que se mueven, que rotan, que deslizan o rotan en planos inclinados, por ejemplo. Este es otro típico ejemplo de un movimiento rígido plano, ¿no es cierto? Y rotación con un punto fijo, el trompo, por ejemplo, bajo la hipótesis de que este punto es fijo. Entonces el trompo que está así, que está rotando. Entonces rota con un punto fijo, este punto no se puede mover. Un péndulo, por ejemplo, rotación con un péndulo con una masa grande. Es un péndulo que es rotación con un punto fijo también. ¿Se entendieron los ejemplos y la clasificación? Sí, ingeniero. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora en el capítulo? Vamos a desarrollar cada uno de estos temas uno por uno, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces empezamos con movimiento, punto 1, movimiento de traslación. Este es el más fácil. Además ya lo saben, lo que pasa es que solamente tienen que ver que ya lo saben. Cuando hay un movimiento de traslación, si tengo el cuerpo rígido que está así, hay un movimiento de traslación cuando todas las partículas se trasladan paralelamente, experimentan trayectorias paralelas. Esta es una trayectoria, esta es traslación rectilínea. ¿Ven? Es traslación rectilínea. Todas las partículas experimentan trayectorias paralelas. En particular, se va a tener la trayectoria de una partícula, que es el centro de masa, que hace esto. Y todas las trayectorias son paralelas. Esto es lo que se llama traslación rectilínea. Pero también se puede tener que el cuerpo haga esto, por ejemplo. Fíjense que se mueve sin rotar. Sin rotar. ¿Se ve? Y tienen, en particular, habrá el movimiento del centro de masa, que mis curvas son todas paralelas. Lo que pasa es que cuesta dibujar con el lapicero táctil digital. Bueno, entonces, aquí uno tiene el centro de masa y aquí tiene el centro de masa. Entonces, estas son trayectorias curvilíneas. Entonces, esta es una traslación rectilínea y esta es una traslación curvilínea. Todas las partículas experimentan trayectorias paralelas y el cuerpo no rota, solo se traslada. ¿Se entendió el movimiento? ¿Se entendió la descripción del movimiento, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora, fíjense aquí qué importante que es esto. Si yo conozco la posición del centro de masa, si conozco R del centro de masa,
conozco cualquier otra posición. ¿Por qué? Porque como la trayectoria es rectilínea y este vector es siempre constante, porque esto es un vector, el vector R' es siempre constante. Fíjense que en este caso, si yo dibujo esto así, este es el observador inercial y este es el observador móvil, que está así. Entonces, el vector R, para un punto cualquiera, que es este, por ejemplo, y esto es R', y este es el R del centro de masa, y este es el triángulo fundamental de análisis, entonces me queda, ¿qué es lo que se obtiene? ¿Qué es lo que se obtiene? Que R es igual a R' más RCM. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo es R', jóvenes? R' para esta partícula siempre vale lo mismo. Y para esta partícula siempre vale lo mismo. Y para esta partícula siempre, o sea, va cambiando de partícula en partícula, pero para una partícula no cambia en el tiempo, porque para la condición cinemática de rigidez, R' es una constante. Entonces, para cada partícula, para cada punto, se tendrá un R' distinto. Para cada punto hay un R', pero ese R', ¿cómo es? Es una constante vectorial por la condición cinemática de rigidez. ¿Se entiende? Entonces, ya está. ¿Por qué? Porque la velocidad será la derivada. Cuando yo derive, esto va a ser constante, siempre va a ser constante. Entonces va a ser 0 más BCM. Entonces, fíjense que la velocidad de un punto cualquiera es la velocidad de ¿quién? Es la velocidad del centro de masa. Y la aceleración, si vuelvo a derivar, es 0 más la aceleración del centro de masa. Entonces, como por la condición cinemática de rigidez, este término no cambia en el tiempo, cambia punto a punto, pero no cambia en el tiempo. Entonces, basta con conocer la velocidad del centro de masa y todos los otros puntos, ¿qué velocidad tienen? La velocidad del centro de masa. Y conozco la aceleración del centro de masa y todos los otros puntos, ¿qué aceleración tienen? La aceleración del centro de masa. O sea que la traslación de un cuerpo rígido se reduce a estudiar el movimiento de ¿quién? De un punto. Es reducible a la cinemática de un punto. ¿Qué punto? ¿Qué punto? El centro de masa. O sea, se analiza el centro de movimiento del centro de masa y listo. Cualquier otro punto tiene la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa. ¿Se entendió? ¿Jóvenes lo entendieron? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Amigos, ¿todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, hago la pregunta porque quiero asegurarme de que entendieron. Para eso estoy. O sea, si no, vengo, hablo y al otro lado silencio. ¿Y para qué está el profesor? Bueno, sigamos. Siguiente punto. Rotación alrededor de un eje fijo. Entonces, ahora vamos a tomar, este es el eje de rotación. Entonces, hacemos coincidir el sistema de referencia con el eje de rotación. Y aquí tendremos el cuerpo rígido, que está rotando. ¿De acuerdo? Y está rotando con respecto al eje, vamos a suponer que este es el eje Z, vamos a dibujarlo así, esto es X y esto es Y. ¿No? Entonces, Entonces, el cuerpo solamente rota con respecto a este eje, y este es un eje fijo. Este eje es fijo, eje fijo. Y rota con velocidad omega, pero también podría tener una aceleración alfa, una aceleración angular. Bien, entonces, por ejemplo, este punto hará esto. ¿Se entiende? Este punto hará esto. ¿Se ve? Este punto de acá, si hago esto, hará esto así. ¿Se entiende cómo van rotando los puntos alrededor del eje fijo? Bueno, entonces, jóvenes,
Déjenme que le eche una mirada al apunte para que sigamos el apunte. Entonces, bien. Ya. Entonces, si este es el observador O, directamente tenemos, este es el punto P genérico, identificamos esto con el vector posición. Y omega va a ser igual a tita punto según K, porque esto es K. Y alfa va a ser igual a tita 2 puntos también según K. En este caso particular de rotación alrededor de un eje fijo. Bien, entonces, ¿cuánto vale omega? Omega de este punto. Bueno, la velocidad va a valer para este punto P vale omega vector R. Para este punto. Bien, ¿y cuánto vale? ¿Y esto cuánto va a valer? Esto tendrá como módulo omega por R por el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Y el ángulo comprendido entre los dos vectores es phi. Si ustedes se fijan, R seno phi es este este R mayúscula. Esto de aquí es R, o sea que esto es omega por R, el módulo. ¿Y qué dirección tiene? Ah, el producto vectorial, o sea que si esto está rotando haciendo la regla del producto vectorial es tangente y nos da B así. ¿Se entendió? ¿Y qué sentido tiene? La regla a la mano derecha. Entonces ya tenemos, ya tenemos magnitud, dirección y sentido. Regla a la mano derecha. Bien, ya tenemos magnitud, dirección y sentido. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la velocidad de este punto, ¿cuánto vale? Ah, hago esto es R, pero R es difícil. Entonces, ¿qué hago? Por este punto trazo la perpendicular. Y este es el R mayúscula. Directamente la velocidad de este punto va a ser perpendicular, así, ¿ve? ¿Y cuánto vale? Omega por R, siendo R perpendicular al eje, la distancia del punto al eje, perpendicular. Listo, este es el valor, omega por R. Ahora, ¿cuánto vale la aceleración? Derivo. Será omega punto, vector R, más omega vector R punto. O sea que la aceleración será la aceleración angular, que es este valor, vector R, más omega vector R punto, pero R punto es B, o sea, omega vector R punto. Ya estuvo. Expresión ampliamente conocida por ustedes, que se aplica punto a punto. ¿Y esto qué es? Esto es la componente tangencial. ¿Y esto qué es? Es la componente normal. Es la componente normal, ¿no? O sea que ¿cuánto vale la componente tangencial? Bueno, vale alfa por R seno phi, pero nuevamente, ¿esto cuánto es? Alfa por R. ¿Y cuánto vale la componente normal? Vale omega por R, pero omega por R, este omega por R en módulo es omega por R. Entonces me queda omega por R. Pero fíjense que ahora, por el seno del ángulo comprendido entre estos dos vectores, seno de alfa, digamos, pero estos dos vectores, este ángulo vale, esto vale 1, alfa vale pi sobre 2. Entonces aquí esto es omega cuadrado por R. Es la componente normal. ¿Por qué? Porque cuando hago B, aquí se ve, fíjense, para este punto, por ejemplo, está rotando, B es así, y este plano es perpendicular al ángulo omega. Entonces, este ángulo para el segundo producto vectorial, este ángulo vale pi sobre 2 siempre. Entonces, fíjense que la componente tangencial, que es según la tangente, o sea, si tengo el cuerpo que se está moviendo así, y estoy analizando la rotación con respecto a este eje, y esto es así, acá habrá la componente tangencial A sub t, que es tangente, y vale alfa por R, siendo R la distancia perpendicular. ¿Y cuánto vale la normal? Ah, la normal vale omega cuadrado por R, que es la componente normal. Esta es la tangencial y esta es la normal. Si uno ve visto corta y ve
esta proyección la vemos en planta, uno tendrá la componente tangencial y la componente normal. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí. Entonces, jóvenes, en este caso siempre se va a poder expresar, la velocidad se va a expresar como omega por R según la dirección tangente más 0 según la dirección normal, siendo este R perpendicular, ¿no? O sea, y su expresión general es omega vector R. Y la aceleración, que es alfa vector R, más omega vector R, así para que quede claro, se va a expresar como alfa por R según la dirección tangente más omega cuadrado por R según la dirección normal. Y cuidado con el signo porque esto siempre apunta hacia el centro de curvatura, o sea, este va a ser un menos, ¿no? Porque cuando uno le da el signo, esto es un menos, ¿se entiende? O más en el sentido normal, o sea, depende cómo definan esto. Si esto es así, y esta es la dirección tangente, y esta es la dirección normal, si esto es positivo, entonces, ¿cómo va a ser este signo? Para este signo es más. Así, ¿se entiende? Ahora, si yo defino esto así, esto es tangente y esto es normal, como positivo, aquí tendría que venir un menos. Pero esto es lo que se adopta como positivo. ¿Se entendió? Esto no. ¿Se entendió, jóvenes? Perdón, aquí cometí un error. Ingeniero, pero en la... R es este. Sí. Ese es el error. ¿De acuerdo? También... Este R es perpendicular, o sea, si yo tengo, vamos a ponerlo para que todo el mundo toma la máquina, uno toma la máquina así, por ejemplo, cualquiera, y este es el eje de rotación. Entonces yo quiero este punto. Entonces, si este es mi punto O, esto es R minúscula. Pero este es que no se usa en la práctica. En la práctica, ¿cuál se usa? Uno tiene el punto P. ¿Qué velocidad tiene? ¿Qué aceleración tiene? Bueno, si está rotando con omega y está rotando con alfa, por este punto trazo la perpendicular. Y esto es R. Listo. Con eso tengo esto y tengo esto. Quiero ver este punto. Por este punto trazo la perpendicular y esto es R. Quiero ver este punto de acá. Por este punto trazo la perpendicular y esto es R. Por este punto trazo la perpendicular. Este punto trazo la perpendicular. Este punto vale 0 porque R vale 0. Sobre el eje las velocidades valen y las aceleraciones valen 0. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. En la velocidad tangencial siempre va a ser 0 en la normal, ¿no? Siempre. Acostúmbrese a hablar de eso. No hay velocidad tangencial. Hay componente tangencial de la velocidad y la componente normal. La velocidad no tiene componente normal. Siempre es 0. Entonces, el 100% es tangencial y en la aceleración lo mismo. La componente tangencial es alfa por R y la componente normal es omega cuadrado por R. ¿Se entendió? Sí. O sea, no se olviden que un vector, para que se lo aclaro, un vector tiene dos componentes o tres componentes. Tiene componente en X, en Y, en Z. Tiene componente tangencial, normal y binormal. Un vector en general tiene componentes. Entonces uno habla de la componente según la tangente, la componente según la normal, la componente según la binormal. Ahora, en muchos casos, por ejemplo, para la velocidad, ¿cuánto vale esto? 0. ¿Y cuánto vale esto? 0. Solamente tiene componente tangencial. ¿Se aclara el concepto de componente? Sí, es que así lo decía en física 1, yo me acostumbré. Ya. Claro, es que hay que sacarse esa costumbre. Hay que sacarse esa costumbre. ¿De acuerdo? Si no, uno no avanza en la vida. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el movimiento es plano? ¿Qué pasa cuando el movimiento es plano? Si uno tiene una placa, por ejemplo, que se está moviendo así, esta es la placa. Entonces, y la placa ahora es esta.
Así, ahí salió el dibujo. Y esta es la placa, ¿de acuerdo? Y aquí está el centro de masa y este es el eje. Entonces, cuando se está moviendo, uno está analizando el movimiento de una placa. Entonces, uno adopta omega, el eje perpendicular a la placa. O sea, no tiene... También la placa podría estar visto de frente. También la placa podría estar rotando con respecto a este eje, así. También podría ser así. Entonces, estamos hablando de esta forma, ¿no? Bueno, hay que definir bien. Hay que definir bien. También podría estar rotando con respecto a este eje. Este análisis es este. Y este análisis es que estaría rotando de otra forma, digamos, ¿no? Es con respecto a uno de estos ejes. Bueno, en este caso el análisis es el mismo. Este es el caso del movimiento plano, ¿no? O sea, una partícula que se mueve aquí. Esta es la distancia R. Entonces, omega, y aquí uno tiene alfa. Las ecuaciones siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, B es omega vector R, ¿no? O sea, pero si este R coincide con el R, según R, ¿no? Directamente esta distancia es la trayectoria que recorre la placa, perdón, el punto. Entonces esto será omega por R. ¿Y según qué dirección? Fíjense, es tangente, ¿no? Entonces si uno está analizando este punto, entonces está haciendo este movimiento, será tangente. Y claro, entre omega y R, ¿qué ángulo hay? Hay 90 grados, porque en este caso, ¿qué pasa? Que esto es omega R seno de phi, pero ¿esto cuánto vale? Vale 1 porque phi es igual a pi sobre 2 y R termina siendo R. Bien, directamente es omega por R. Y lo mismo sucede con cuando uno analiza la componente tangencial. Entonces uno tiene la componente tangencial y la componente normal para la aceleración. Entonces acá tendremos la componente tangencial y aquí tenemos la componente normal. Entonces, ¿y cuánto vale la componente tangencial? Alfa por R. ¿Y cuánto vale la componente normal? Vale omega cuadrado por R. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos lo entendieron, jóvenes? Bueno, vamos un paso adelante. Ahora vamos a definir un concepto muy importante, extremadamente importante. Tienen que entenderlo. Centro instantáneo de rotación. O también eje instantáneo de rotación. Esto se repite. Centro instantáneo de rotación o eje instantáneo de rotación. A ver, ¿de qué se trata? Todo movimiento rígido, un cuerpo rígido, o sea, que cumple con la condición de rigidez. Cumple con la condición cinemática de rigidez. Bien, todo cuerpo que cumple con la condición cinemática de rigidez, bien, fíjense, su movimiento puede ser descrito como la suma de dos movimientos elementales. Piensen en una rueda. Es el ejemplo típico que se pone. Entonces, este es el punto O y este es el punto A. No sé cómo está en el apunte, no importa. Da lo mismo. Entonces, fíjense, si la rueda solo se traslada, hace esto. Este sigue siendo el punto A y el punto O. Este es un típico movimiento solo de traslación. Ahora, yo podría hacer que esta rueda se traslade y rote. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, primero la traslado. Y cuando estoy aquí, roto. El punto A lo llevo a la prima. Entonces, un movimiento de rotación o de rototraslación, siempre se puede descomponer un movimiento rototraslatorio
o por complejo que sea, un cuerpo rígido, como no se deforma, solamente puede trasladarse y rotar. Entonces, ese movimiento de rototraslatorio siempre se puede descomponer en la suma de dos movimientos elementales, uno de traslación más otro de rotación. ¿Se entendió el concepto? Sí. ¿Todos lo entendieron, jóvenes? ¿Todos lo entendieron? Sí, Fíjense, ingeniero. un movimiento, por complejo que sea, de un cuerpo rígido, porque si se deforma ya no aplica. Entonces, por complejo que sea, jueguen, por ejemplo, con una caja, ¿no? Con una taza, con lo que tengan ahí en su escritorio. Por complejo que sea su movimiento, siempre lo van a poder, lo pueden trasladar. O sea, el movimiento es complicado, pero al final uno puede decir, lo traslado y lo roto hasta alcanzar la posición de equilibrio, la posición final. Entonces, por complicado que sea el movimiento, siempre va a poder ser descompuesto en dos movimientos elementales, uno de traslación y otro de rotación. Bien, ahora, el punto con respecto al cual se hace rotar el cuerpo rígido se llama centro instantáneo de rotación. O el eje perpendicular que pasa por ese punto y que es perpendicular, es lo mismo, es el eje instantáneo de rotación. ¿Se entendió la definición? Sí, ingeniero. Entonces, en este caso, yo estoy haciendo rotar con respecto a este punto. Entonces, este punto se llama CIR, centro instantáneo de rotación, y este eje que es perpendicular con respecto al cual está rotando el cuerpo es el eje instantáneo de rotación, el EIR. ¿De acuerdo? Entonces, siempre al final, un cuerpo puede reducirse su movimiento solamente una rotación con respecto al eje instantáneo de rotación o al centro instantáneo de rotación. Entonces, con ese concepto, fíjense que una traslación, si este es el cuerpo rígido, esta traslación, esto es solo traslación. Entonces, todos los puntos se trasladan paralelamente a sí mismos. Esa es una traslación y todos se trasladan paralelamente a sí mismos. Y este es el centro de masa y este es el centro de masa. Entonces, esto equivale a tener una rotación ¿dónde? El centro instantáneo de rotación, ¿dónde está? En el infinito. O sea, una traslación equivale a hacer rotar el cuerpo. Fíjense, yo hago rotar esto. Entonces, este es el punto. Este es el centro. Ahora, si quiero que mi rotación sea un poquito con una curvatura menor, entonces el punto cada vez se va alejando más. Cada vez, cuando es plano, ¿dónde va a estar el punto? En el infinito. O sea, una traslación equivale a una rotación con el centro instantáneo de rotación en el infinito. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Jóvenes, ¿están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, se entendió. Le escucha, ingeniero, pero no entendí por qué le puso al infinito, no es su centro A ver, interno de rotación. pensá en esto, y está bien, pensá en esto, esta partícula hace esta traslación curva, ¿de acuerdo? ¿Dónde está su centro de rotación? Está aquí, agarra con un compás, ¿de acuerdo? Sí, siempre va a cambiar, pero... Ya, a ver, agarra con un compás y hace esto, ¿estamos de acuerdo? Y esta es la abertura de tu compás. Así está. ¿Estás de acuerdo con que esta es la abertura del compás? Sí, sí. Ya, entonces te pones aquí punto fijo y das la vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ahora, si yo quiero que sea un círculo más grande, ¿qué hago con este punto fijo? Hago así. Abro ¿estamos de acuerdo? Y hago Sí. esto así.
Y si ahora hago así, ¿se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? Lo único que está haciendo es agrandarlo nomás el Claro, radio. pero fíjate qué está pasando con la curva. Antes tenías esta curva, después tienes esta. Cada vez las curvas como esta cada vez son, esto se aproxima a qué. Esto era una curva y esto que tiende a ser una recta. Entonces, si yo pongo el centro en el infinito, ¿qué voy a tener? Trayectorias paralelas, una traslación. ¿Se entendió ahora? Ah, ya. Entonces se lo toma en cuenta como una traslación nomás, eso, ¿no? Claro, que una traslación se reduce a una Sí. rotación tomando como centro instantáneo de rotación un punto en el infinito. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí. ¿Todos lo entendieron? Bueno, entonces, vamos ahora, ya hemos visto traslación. O sea, una traslación puede ser analizada como una rotación donde el centro instantáneo de rotación está en el infinito. Ya tenemos la traslación. Ahora, una rotación, esa está fácil. Una rotación es una rotación. O sea, una rotación, esa no tiene ningún misterio. Una rotación es una rotación, pues, está rotando. Entonces habrá un punto con respecto al cual rota. ¿Cuál es el centro instantáneo de rotación? Este. Listo, no hay más que discutir. ¿Sí o no? Ya, ahora, ¿qué pasa cuando tengo la combinación? Cuando tengo la combinación, fíjense, vamos a tomar ahora este cuerpo, una placa que está rotando con respecto a este eje. Que está rotando con respecto a este eje. Entonces, esta placa se mueve así. ¿Se ve? Entonces, esto hace así, esto hace así, esto hace así, esto hace así. Entonces, aquí tengo directamente todas las velocidades son así. Si esto está rotando con velocidad omega así, esto es R, R1, R2, R3, R4. ¿Esta velocidad cuánto vale? Omega por R, omega por R. Omega. Y esto es una recta. ¿Por qué? Porque esta es la ecuación de una recta. Bien, entonces aquí tenemos que aquí, cuando hay una rotación alrededor de un eje fijo, ¿cuál es el centro instantáneo o el eje instantáneo de rotación? Este es el eje instantáneo de rotación, no hay donde perderse. ¿Y cómo lo determino? Muy simple, miren. Ya sé que pasa por aquí, entonces no hay que hacer ningún análisis, pero ahora van a ver, quiero que entiendan esto para lo que viene. Entonces, si este punto se mueve con esta velocidad, y este punto se mueve con una velocidad menor, y este punto se mueve, y esto se mueve con cero, si yo uno todos estos puntos, ¿dónde termina esto? Aquí. Entonces, este es el eje instantáneo de rotación. Ahí está. ¿Se entendió cómo determinarlo? En este caso simple y trivial, obvio, porque sabemos que está rotando con respecto a esto. ¿Se entendió la lógica entre la velocidad y la unión de los puntos, de los extremos de los vectores y dónde intersecta? Jóvenes, ¿se entendió? Amigos. ¿Por qué dice que disminuye ahí esa parte? A ver, vamos de nuevo. Acá está el cuerpo. ¿De acuerdo? Y está rotando con respecto a este eje. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí. Entonces, aquí tengo omega. Entonces, como esto es omega, esto rota así. Entonces, esto rota. Este punto se va a mover así porque está rotando. Entonces, ¿cuánto vale esta velocidad? Vale omega por esta distancia. Esto vale B omega por esta distancia. R1 lo vamos a llamar. Ah, ya. Sí, ya la entendí. Ya. Entonces, este de aquí, fíjate, ¿cuánto vale? ¿Cuánto va a valer este? Omega por esta distancia R2. Que es menor. Y esto es menor, y esto es menor. Entonces, si yo uno los extremos de los vectores, uno este punto, con este punto, con este punto, con este punto, obtengo una recta que pasa por ¿dónde? Por el punto O. Y ese punto O es el centro instantáneo de rotación. Y el eje que pasa por O y es perpendicular es el eje instantáneo de rotación. ¿Se entendió? Sí.
Bueno, entonces fíjense que ya hemos hecho el centro instantáneo de rotación o el eje perpendicular que pasa por el punto para solo traslación, solo rotación y ahora rotación alrededor de un eje fijo. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien, ahora vamos un paso adelante. ¿Qué pasa cuando un cuerpo cualquiera se está moviendo con traslación más rotación? Entonces el cuerpo que está así, por ejemplo, tendrá una velocidad v, este es el punto A, y tendrá una velocidad v sub A. ¿De acuerdo? Déjenme pensar un ratito. Y este es el punto B. Y esta será la velocidad v sub B. Entonces, déjenme ver un segundo. Para no... Ya. Entonces, fíjense que esto equivale a que por el punto A, siguiendo el razonamiento, por el punto A trazo la perpendicular y por el punto B trazo la perpendicular. Donde se cortan, ¿qué está? El centro instantáneo de rotación. O sea que fíjense, ese movimiento, por complejo que sea, equivale a una rotación. Si yo hago la rotación así, fíjense, omega por esta distancia me da B. Y omega por esta distancia, en realidad este vector, para que sea congruente, esto está mal. Está bien así. Ahora sí. Esto es B sub A. Omega por esta distancia me da B sub A. Entonces, esto es congruente, ¿ven? Equivale a esta rotación. Omega por esto me da esto y omega por esto me da esto. Entonces, si yo tengo un cuerpo rígido que se está moviendo de cualquier forma, bueno, identifico dos puntos. Este, por ejemplo, el punto A, y dibujo su velocidad y trazo la perpendicular. Y ahora este otro, y dibujo la velocidad, digamos, ¿no? Entonces multiplica aquí. Trazo la perpendicular, el punto B. Entonces, este es el centro instantáneo de rotación. Entonces, esto es así. Entonces, esto es B sub B y esto es B sub A. Fíjense que tiene que haber congruencia. Entonces, por este punto trazo la perpendicular, por este punto trazo la perpendicular y aquí tengo el centro instantáneo de rotación. O el eje instantáneo de rotación. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Entonces, jóvenes, fíjense que tienen el caso de solo traslación, solo rotación, rotación alrededor de un eje fijo y el caso rotación más traslación. Bien, ahora, con eso se hace todo. Ahora vamos a estudiar un caso muy simple, pero que van a terminar a entender aquí. Vamos a tomar una barra, sí, la vamos a parar la barra. Este es el origen. Y la vamos a parar la barra. ¿De acuerdo? Que es esta la barra. Y vamos a hacer que esta barra empiece a deslizar, pero siempre el punto A y el punto B. El punto A siempre va a tocar el eje Y y el punto B siempre va a tocar el eje X. O sea, si yo dibujo la barra, en un instante dado va a estar aquí, en otro instante dado va a estar aquí, en otro instante dado va a estar aquí, hasta que va a estar totalmente echada. ¿Se entendió? Entonces, este punto siempre toca el eje Y y este punto siempre toca el eje X. ¿Se entiende cómo se va moviendo la barra? Bien. Se va cayendo. Se va cayendo, pero va cayendo, pero con la condición de que el punto siempre, este punto toca el eje Y y este punto toca el eje X. Con esa condición va cayendo con la condición de que esos puntos tocan el eje Y y el eje X. ¿Se entendió o no se entendió? Pero no es lo mismo decir eje Y y eje X. Este eje ya, sí. Y este eje X. Ya. ¿Está? Sí. Este eje Y, con la condición de que este punto siempre toca el eje Y y este punto
siempre este punto siempre toca el eje X, ¿se entiende? Sí. Bueno, entonces, ahora, vamos a hacer el dibujo aquí así. Entonces, esto es así. Y como es un cuerpo rígido, su longitud no cambia. Entonces, en un instante dado, jóvenes, la barra tendrá esta posición y esta es su longitud. ¿De acuerdo? Esta es su longitud. Entonces, si este es el ángulo phi, fíjense, cuando la barra se está moviendo, como está cayendo, pero tocando, este punto, ¿qué velocidad tiene? Esta velocidad. Si esto es A, esto será B sub A. ¿Se entendió cómo dibujé la velocidad B sub A? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, se entendió, ingeniero. Y si este es el punto B, esto es la velocidad B sub B. ¿Se entendió cómo es la velocidad B sub B? Sí, sí. Ahora, ¿dónde está el centro instantáneo de rotación? Muy simple, por este punto trazo la perpendicular, por este punto trazo la perpendicular y el centro instantáneo de rotación está aquí. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, fíjense, al inicio, ¿dónde estaba la barra? Estaba aquí. Y al final, ¿dónde va a estar? Aquí. Entonces, si yo uno esto, me va a dar una cosa así. O sea que el centro instantáneo de rotación va a ir haciendo esto. Se va a ir moviendo. ¿Ven cómo se va moviendo? ¿Sí o no? Por eso se llama instantáneo, porque va cambiando instante a instante. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿cuánto vale la coordenada, esta coordenada X? ¿Y cuánto vale esta coordenada Y? Bueno, geometría pura, jóvenes. X es igual a L por el seno de phi. ¿Y cuánto vale? Esta distancia vale L por el coseno de phi. Si yo elevo al cuadrado estos miembros, me queda X cuadrado y sumo, es igual a L cuadrado, factor común, de seno cuadrado de phi, más coseno cuadrado de phi. ¿Y esto cuánto vale? 1. O sea que esta curva es un arco de circunferencia. ¿La ven? Esta curva es X cuadrado más Y cuadrado igual a L cuadrado. Es una circunferencia. O sea, si yo acá hiciera la circunferencia completa, sería una cosa así. ¿La ven? Pero desde el punto de vista físico, solamente nos interesa el cuarto en el cuadrante positivo, este de aquí. Entonces, jóvenes, la barra, todo el movimiento de la barra, ¿lo ven? ¿Ven la barra? Todo el movimiento de la barra es como si estuviera a medida que va bajando, fíjense, es como si estuviera rotando con respecto a los ejes instantáneos de rotación. ¿Lo vieron? Sí. Entonces, la barra, jóvenes, fíjense el lapicero, la barra inicialmente estaba así, al final está así, ¿de acuerdo? Pero la barra va haciendo esto. Es como si estuviera rotando, con respecto a centros de rotación, que son instantáneos porque van cambiando instante a instante, no son puntos fijos en el espacio. Por eso se llaman instantáneos. En este caso particular, el centro instantáneo de rotación recorre, ¿qué cosa? Tiene una trayectoria, que es la trayectoria de un cuarto de circunferencia. La ecuación, en este caso ejemplo, que es muy bueno para entender, la ecuación de la trayectoria del centro instantáneo de rotación es un cuarto de circunferencia. Ahora, el eje o la recta perpendicular al plano que pasa por esos puntos, ¿quién es? El eje instantáneo de rotación. O sea, jóvenes, conclusión, esto es muy importante que se entienda. Cualquier movimiento de un cuerpo rígido, por complejo que sea, cuerpo rígido no se deforma, puede ser expresado como la suma de una rotación más una traslación. Bien, primer concepto. Y el segundo concepto, puedo reducir el movimiento a solo una rotación.
me saco de encima la traslación. Solamente una rotación. ¿Con respecto a quién? A un centro instantáneo de rotación o un eje instantáneo de rotación. Pero ese centro instantáneo o ese eje instantáneo va cambiando instante a instante. Tiene una trayectoria, es como si fuera un punto que está viajando, ¿se entendió? Sí. Bueno, jóvenes, eso. ¿Estamos o no estamos? Bien. Bueno, hasta aquí. La clase que viene terminamos. La clase que viene terminamos. Es clave. La clase que viene terminamos el capítulo. Bueno, para variar, el martes es feriado. Entonces yo tampoco quiero entrar en una colisión de que estoy dando clases en el día feriado nacional y que después me hagan un lío. Entonces nos vemos el jueves. Listo, bien. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, es clave que para el jueves hayan estudiado esto que hemos dado hoy. Porque el jueves hemos terminado cinemática del cuerpo rígido y ahí nos queda dinámica y ya estuvo. Bien. Ingeniero, en el examen va a ser hasta dinámica de un cuerpo rígido. El examen va a ser vibraciones, 100%. Dinámica de un sistema de partículas, 100%. Cinemática del cuerpo rígido, 100%. Y lo que avancemos de dinámica del cuerpo rígido. Lo que avancemos, no sé cuánto. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, nos vemos el jueves. Hasta luego, jóvenes.